Saludos y bienvenidos a otro programa más de Santurce en 5. Aquí les habla su servidor Adrián Seca Pérez. Hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que son las tertulias y tertulial en Santurce, ¿verdad? Las tertulias en Santurce, lo que podía haber, lo que fue eso, ¿verdad? También y lo que es en Santurce, las tertulias y en general las tertulias como tal, ¿verdad? Hablar de las tertulias, porque hoy tenemos un invitado que nos va a tocar música, vamos a leer de sus cuentos, ¿verdad? De su libro nuevo que lo entrevistamos la vez pasada a Eugenio Hopwood Dávila. Y sobre todo, déjame buscarlo por ahí, cómo no hablar de Santurce y no decirles que pueden conseguir Boricua Wood aquí en la bodeguita La Cultura, en la pasita de mercado de Santurce, dentro, en el local 17, lo que antes era la bodeguita de Iris. Este libro lo pueden conseguir aquí, que es, ¿verdad? Pensando Santurce desde un poquito la nostalgia, ¿verdad? Desde un momento que haya pasado trágico, impactante, se recopilan estos cuentos, son microcuentos de que todos pasan en la placita de Santurce, o sea, se llama Boricua Wood, Encuéntrame en la placita de Santurce. Aquí hay varios microcuentos de distintas categoría ¿verdad? De distintos temas que corren, pero siempre desde ese punto de partida, ¿verdad? Que es como que un momento trágico, un momento impactante de la novela. Ahí van los cuentos pasando. Así que ahorita leeremos un poco de esto, si nos da tiempo. Les quiero hablar sobre las tertulias. Saludos a todas las personas que se conectan hoy con nosotros y van a estar conectándose con nosotros. ¿Qué ustedes saben sobre la tertulia? Que cuando ustedes piensan en tertulia, ¿verdad? Les llega esa palabra, ¿en qué piensan? ¿Qué recuerdos tienen? ¿Qué para ustedes es una tertulia, verdad? Para mí las tertulias no solamente son encuentros para conversar, pero para escuchar música, comer, leer, de todo un poco, un medio fiestón, ¿verdad? Pero, ¿verdad? En cuanto a de una manera más informal, no es necesariamente una celebración de algo, sino es disfrutar de la vida y de las cosas buenas y sobre todo la conversación, sobre todo en las tertulias. Mira, cuando usted busca la definición de la tertulia, dice así: una tertulia es una reunión informal y periódica de gente interesada en un tema, desde la política, el deporte, hasta cualquier rama de la arte, ciencia, filosofía, para debatir e informarse, o compartir o contrastar iniciativas, noticias, conocimientos y opiniones. Suele convocarse durante la tarde o noche en locales públicos como un café, una cervecería, y en ámbitos más rurales de forma ya inusual en una rebotica o en un casino provinciano. Todo aquel que participa en una tertulia es denominado tertuliano, concertuliano o concertulio. Vamos a ver aquí sobre la etimología y tipología de la palabra, que quizás viene de los inicios romanos, eh, pero el origen, como dice la Real Academia Española, es un poquito incierta, pero puede haber sido, bueno, aparece en distribución del público en los corrales de comedia, así que pudo haber pasado por ahí en la época romana, esa época romana antigua, pero dice aquí que el diccionario de autoridades del 1739 queda definida como una junta voluntaria o congreso de los discretos para discurrir en alguna materia, junta de amigos o familiares para conversación, juego y otra diversión honesta que se solía detrás la comida en llamada sobremesa. Así que mira, para los que no sabían eso, ahí está ese dato. Vamos a leer aquí un poquito sobre la tertulia. Mira, dice aquí que el galicismo salón no se incorpora en el diccionario de la Academia Española hasta 1925 como una reunión habitual en una morada de personas distinguidas por su condición o por su cultura, más usada con el plural salones y dentro de ambientes aristócratas o de alta burguesía. ¿Verdad? En esas épocas las altas sociedades eran los que tenían más acceso al conocimiento de esa manera, ¿verdad? Ese conocimiento educativo, académico. Hoy en día tú con un celular, si tienes la capacidad, o como antes de los celulares, si van a la biblioteca y se leía, ¿verdad?
Así que eso está ahí. Mira, dice aquí, en el ámbito de este tipo de reuniones se englobarían muy diferentes tipos de tertulias, algunas de ellas más afines a los esquemas de los salones literarios. Así puede hablarse de tertulias literarias, musicales, artísticas, políticas, de café, de botica, de casino, de salón o las más modernas de televisión, radiofónicas o las conceptuales, tertulias dialógicas. En otros términos asociados y sinónimos de la tertulia se podrían anotar reunión, velada, corrillo, grupo, cenáculo, club, círculo, conversación, coloquio, charla y sobremesa. En los modelos europeos, en Europa, han existido instituciones similares a la tertulia, como por ejemplo en Francia los salones del siglo XVIII dirigidos eh, por una mujer de la aristocracia o la emergente burguesía, se le llaman, no sé si estoy diciendo esta palabra correcta, salonier. Los clubes en Inglaterra, café vienes en Italia, tenían lugar de fines del siglo XVII en la Academia de los Arcades de Roma y sus distintos corresponsales en los restos de la península, ¿verdad? Aquí dice, pero el carácter informal y sin acta escrita de la tertulia aleja a las academias de origen italiano del espíritu espontáneo y estrictamente oral de las tertulias españolas o portuguesas que llegaron a convivir en las academias literarias y las reuniones de los salonier galas, como está hablando de los franceses. Así que un poquito sobre esa información, aquí cuando lo busca por Wikipedia, ¿verdad? Que es donde mayormente encuentra esta información, pueden ver ahí más sobre las distintas tertulias en los distintos países europeos, como España, en América, un poquito de todo hay aquí. Así que eso en cuanto a las tertulias, el origen, de dónde surgen estas reuniones de distintos intelectuales o personas que quieran intelectuar, ¿verdad? Hablar de distintos temas, asuntos. Mira, cuando usted busca tertulia de Santurce, va a encontrar desde la página de Humanidades Puerto Rico, Tertulia en la Ciudad, Santurce, un libro mural. Era por un sistema de TV Tertulia en la Ciudad, programa institucional de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, que reseñó el libro Santurce, un libro mural. Aquí está esta entrevista, no sé si se podría conseguir por internet, pero para los que les interesen pueden buscar eso, que la presentadora y actriz Marina Monclova dialoga con el pintor Rafael Treyes, la directora del Museo de Arte Contemporáneo del MAC en ese momento, Marien Ramírez, y el documentalista Roberto Titiotero sobre esta propuesta artística. Los que tienen ese libro pueden comentar ahí sobre el mismo. Hablando un poquito más sobre lo que es la tertulia, mira, en el Viejo San Juan existe la Tertulia, que es una librería que se ubica entre en la calle de la Cruz, esquina de la Tetuán y Cruz, que aquí en un artículo que puso Egidio Colón Archilla, nuestro gran Egidio, que cura la sección de zona ambiente del Pozo Antillano, tiene un artículo que dice una tertulia para San Juan, entre corchetes, recordando una gran librería. Dice aquí sobre la tertulia, la librería, aquí menciona breve esta información. La nueva librería contaba con 500.000 títulos diferentes, en total 6.000 libros. A todo ello se le suma una sección de discos y otra de revistas. Miren para allá. También contaba con servicios de internet inalámbrico para el beneficio de los clientes con computadora portátil. La tienda estuvo abierta todos los días desde las 9 p.m. para poder atender al público nocturno. Yo entiendo que esa librería sigue abierta, porque esto me lo está hablando en el pasado, déjame confirmar. No, sí, ya está cerrado permanentemente la librería. Así que para los que se acuerden de esa librería pueden buscar ese artículo y leerlo. Yo voy a ver aquí qué información le puedo dar aquí sobre la fundación de esta librería, de la Tertulia. Fundada a mediados de los años de los 60, la Tertulia fue una de las tiendas de libros más antiguas de Puerto Rico. Era la librería universitaria por excelencia, donde iban estudiantes, profesores,
lectores en general en busca de un buen libro, pero también de una buena conversación. Mi primera memoria de Rafael Acevedo fue verlo sentado ahí leyendo. Después de 40 años en Río Piedra, la tertulia decidió expandirse plantando bandera en el viejo San Juan para que los amantes del libro y la lectura tuviesen un nuevo oasis en la ciudad amurallada. Mira qué interesante. Aquí está. Aunque ambas trabajaban en el conjunto de los negocios, eran distintos. O sea, ambas me imagino que las librerías, porque la tertulia llenó el espacio de lo que era antes las librerías del Bookshop y Casa Papyrus, lo que se acuerden de esas allí. Me imagino que esas llevaban más tiempo. Dice aquí, para San Juan era más pequeño. Alfredo y Javier hicieron una selección de la mejor de la literatura universal, pero también añadiendo varias secciones que no figuraban en las Río Piedras. Se puede ver como una librería complementaria, siendo Río Piedras más fuerte en las áreas de humanidades y ciencias sociales. Aquí fortalecimos otra área como el arte, la arquitectura, el esoterismo y el New Age, la literatura infantil y los libros en inglés. Así que mira, es bueno que estos proyectos de librería sigan ocurriendo en el país, aunque ya hay varios proyectos locales que van cerrando, lo importante es que van abriendo otros espacios. Yo puedo mencionar aquí la esquina en Río Piedras de Luis Negrón, que lo tuvimos aquí en uno de los programas anteriores, como también la librería mágica y la librería Norberto. Así que ahí atrayéndolos un poquito sobre la historia de la tertulia y donde pueden conseguir diferente información sobre les voy a dar aquí el anuncio de este segmento que lo trae Ebanistería Tu Hogar Inc., servicios de banistería, electricidad, plomería, jardinería, pulido de pisos, remodelación de interiores y construcción en general. Localizado en la calle Bolívar 606 en Santurce. Contacto al 787-376-6233 o a dds@ebanisteriaatuhogar.com. Así que vamos a leerles aquí el calendario de la semana, que lo voy a estar mostrando en pantalla. Gracias ahí a Aida que nos está escribiendo ahí en los comentarios sobre la tertulia. Es correcto, hoy es Laberinto, hoy es Librería Laberinto, lo que era antes la tertulia. Vamos aquí a ponerles el calendario. Este calendario que nosotros hacemos santurcino para ustedes es completamente santurcino, o sea, todo lo que ocurre es en Santurce. Como ustedes saben, en Cultura 7 de todos los lunes a las 6, les ponemos un calendario en el Facebook del Pozantillano, que es un calendario, como dice el editor en jefe Daniel, nacional, o sea, tiene de todo un poco de todos lados de Puerto Rico. A pesar de que nosotros también con nuestros anuncios y promociones damos a dar más actividades que están ocurriendo en el país, ¿verdad? Vamos aquí a empezar con jueves 5, jueves de salsa, piso viejo en la calle Loíza, 7 p.m. por reservaciones. Santurce en 5, virtual aquí es del Facebook del Pozantillano a las 4 p.m. Lunes de Bonanza, la terraza de Bonanza Santurce, 8:30 p.m. Seguimos para viernes 6. El 53 festival, ¿verdad? El festival número 53 del Teatro Internacional del ICP, Teatro Francisco Arribí, a las 8 p.m. por boletos. 38º Foro de Educación Musical en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, de 8 a.m. a 3 p.m. por boletos. Visita la tiendita de la Goico en la Goico de Santurce, de 2:30 p.m. a 5:30 p.m. Sábado 7, apertura de exhibición colectiva La Goico, de 10 a.m. a 6 p.m. Y como ustedes saben, retransmisión de Cocinando con Mami por el Facebook del Pozantillano a las 1 p.m. Y ese sábado tenemos Club de Lectores a las 2, no se lo pierda. Conversatorio con entrevistados del podcast Las Caras Lindas de Santurce en la sala lectura de La Goico a las 12 p.m. Mira qué interesante. Domingo 8, paseando a Miss Daisy en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré a las 3:30 p.m. por boletos. Seguimos el domingo, Tito Puente en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, 5 p.m. por boletos. Y clases de bomba Admusan
En el 1673, Avenida Ponce de León en San Juan, 5 p.m. por boletos. Seguimos el lunes 9, Noches de Impro Salvaje, Teatro Choricastro, 8 p.m. por boletos. Yoga Sentado, Taller Lagoico, 11:30 a.m. Lunes Clásico en la Respuesta, Santurce, 8 p.m. Seguimos martes 10, desde el Teatro del 60 hasta el Teatro Breve, Teatro Victoria Espinosa, 10:30 a.m. No se pierdan esa actividad. Especial de taco en el restaurante Acapulco desde las 6 p.m. Y visite la Bodeguita de la Cultura aquí en la Plaza de Mercado de Santurce desde las 11 a.m. Y nuestro último día aquí de este calendario santurcino, miércoles 11, Boomer Wellness Day, Centro de Convenciones de Puerto Rico, 8 a.m. por boletos. Algo extra, Teatro Choricastro, 3 p.m. por boletos. Y como ustedes saben, vayan a visitar el Museo de Arte Contemporánea de Puerto Rico desde las 11 hasta las 5 por boletos en las exhibiciones y diferentes actividades. El pensamiento de la semana dice que mi pueblo no pierda la clave, Ismael Rivera. Así que eso es lo que tenemos aquí con el calendario de la semana. Vamos a traer aquí ahora a nuestro entrevistado Eugenio Hopgood Dávila, hablándonos un poco sobre su libro. Y yo creo que él trajo su clarinete, ¿no? Bueno, será en otra ocasión ese evento. En tu caso la flauta, porque nunca he tenido un clarinete. Ay, pues discúlpame. En mis manos. Ok, pues la flauta. Sí. La flauta, discúlpame por eso. Vente por aquí, Eugenio, que vamos a tener una tertulia aquí contigo hoy aquí, que ese es el tema de este programa. Tenía que aclarar porque algo que se habla de clarinete hay que aclararlo. Claro, para claro. Jugar con la, es una con la flauta. idea. Claro que sí. Bueno, saludos. Eugenio. Saludos. Bienvenidos a Santurce en 5. Déjame acomodar aquí un poquito la cámara, que salgamos los dos. Ahí está. Bueno, Eugenio, háblame un poquito sobre, porque tengo entendido que eres santurcido de alguna manera, eres de Santurce. Háblame sobre tu crianza, dónde estudiaste y dónde fue ese principio en la literatura, ¿verdad? Ok, vamos por ahí. Bueno, yo nací en el lejano año de 1954 y me crié en la calle Gertrudis, esto es parte del barrio Machuchal, a 2 calles de donde estaba el límite de Ocean Park, ¿verdad? Las calles por acá como que más bien pertenecían al barrio Machuchal, aunque recientemente se han incorporado y todo el mundo le dice Ocean Park. Hay quien hasta le dice condado porque los lindes la cercanía, son confusos. No, y la gente cambia y dicen disparates y finalmente los disparates se convierten en los nuevos lindes. O sea, hay de todo un poco. Eso lo impulsa mucho también la gente del negocio de las bienes raíces. Okay. Que, ¿verdad? Que si venden una casa y que es en el sector de la calle Loíza, que conocemos, ¿verdad? Que es parte del barrio Machuchal, pues rápido te dicen que es en condado. Ajá. Porque, como es en condado, pues es un barrio, vaya, que todo es más caro, así que por eso es que te cuesta $30,000 más. Exacto. $1,000 más, el doble. Igual Isla Verde, todo lo que esté cerca de Carolina por allí, que se acerque un chispito nada más a Isla Verde, pues de momento aparece como en venta en Isla Verde. Y entonces van falseando y cambiando, ¿verdad? Los nombres de los barrios. Pero básicamente ahí está el barrio Machuchal. De hecho, Machuchal, como nombre de barrio de Santurce, es uno que había caído casi en el abandono y en el desuso por bastante largo tiempo. Y en los últimos, yo te diría, 20 años, ha ido siendo rescatado. Al nivel de que se pusieron, en un momento dado se pusieron hasta letreros, ¿verdad? Los letreros públicos en las aceras o en las calles que identifican sectores, pues hacer un reconocimiento de que por allí era el barrio Machuchal, ¿verdad? Nombre de negocio. O sea, prácticamente todo lo que conocemos como calle Loíza realmente es parte del barrio Machuchal. Ok, interesante. Todo la urbanización que es Ocean Park, que hoy en día agarra desde la calle Gertrudis, antes no era, pero ahora lo agarra hasta el Parque Barbosa,
¿verdad? Sector que conocemos como el último trolley. Todo es, esta parte es lo que se llama Ocean Park. Y toda esa parte que se llama Ocean Park era una ciénaga, ¿verdad? Era un mangle, una ciénaga, parecida a las que uno, pues, se ven todavía, pues, en Piñones, ¿verdad? Toda esa área. Así era Santurce también. La parte playera de Santurce era como es la playa Piñones, ¿verdad? Y la parte más arriba de Loíza, etcétera. Todo es la misma costa, la misma vegetación, ¿verdad? Y entonces en esa ciénaga la rellenaron y ahí se construyó la urbanización sobre esa ciénaga. Por eso hubo después unos problemas que algunas estructuras se rajaban, porque lo que había abajo era fango, el terreno mudaba y hubo demanda en cuanto a hay casas, no recuerdo de casas rajadas, como si hubiera habido un terremoto de estos grandísimos, ¿no? Que tuve la estructura de edificios como rajados. Pues así había. Así que yo me crié por allí, bien cerquita de la playa, un vecindario más bien clase media, bastante diverso, un vecindario bastante diverso. Y bueno, nuestra calle comercial, nuestra calle cercana comercial es la calle Loíza, que es la calle principal hoy en día, diríamos, del barrio Machuchal. Aunque algunos quieren decir que es Condado y Ocean Park a la vez. La calle Loíza, repitan conmigo, la calle Loíza no es Ocean Park. Eso no existe. Ocean Park incluso fue nombrado, hay algunos mapas del gobierno en una época de planificación que lo pusieron con categoría de barrio, lo cual yo espero que lo hayan eliminado porque es totalmente incorrecto. Es como si yo hiciera pues la urbanización Alto Apolo de Río Piedras Guaynabo, que está dentro del barrio, me parece que es, ahí se me olvidó el barrio ahora, ¿cuál es ese? Monacillo, creo que es el barrio Monacillo de Río Piedras. Porque consideramos, no, que esto no es el barrio Monacillo, esto es el barrio Alto Apolo, o sea, las urbanizaciones no son barrios, que están construidas dentro de un barrio. Claro. Y, no, y como, esa esencia no debe cambiar. Claro, y como pasó, bueno, yo soy de Trujillo Alto y como pasó que antes había un Trujillo Bajo, correcto. Y eso Carolina se fue a Carolina. Exacto. Y yo creo que todavía hay letreros o cosas que dicen estás en Trujillo Bajo aquí, aunque estás en Carolina. Claro, porque Trujillo Bajo pues sigue siendo un barrio de ahora de Carolina. Claro. O sea que está identificado como barrio. Claro. De hecho, cuando si vas por el expreso, ¿verdad? 66, por la ruta 66, si cortas por donde dice, creo que es Barraza, ¿verdad? Hacia Carolina, okay. O sea, haces una salida por ahí, o creo que es la que está ya más cerca de Canóvana, cerca de que sale como para el hipódromo. Okay. En una de esas dos, cuando sales, que ves un cementerio pequeñito a la derecha, y ahí ves el letrero que dice Cementerio de Trujillo Bajo. O sea, el mismo cementerio con cerca el nombre, que uno lo ve y dice, pues claro, aquí existía Trujillo Alto, Trujillo Bajo, y este es el cementerio de Trujillo Bajo. Y al día de hoy, pues, es un cementerio en un barrio de Carolina. Pero nada, las cosas cambian muchísimo, ¿verdad? Poco a poco se evolucionan. La cosa es que, te digo, ahorita quiero hablar de esto también, este libro maravilloso, no es el mío, este es de Fernando Pico, que se llama Santurce y las voces de su gente. Y ahorita le quiero leer una parte. Claro que sí. Que habla sobre la plaza del mercado justo. Ok. Donde estamos ahora. Pues. Mira qué joya tenemos hoy aquí. Esto es una maravilla. Pero en cuanto a mi persona, pues nada, yo me crié allí, yo estudié en una escuela católica que desapareció, pues de parte de esas escuelas que fueron cerrando. Cerraron pública y cerraron escuelas privadas también, sobre todo católica. Pues es una escuela católica que estaba entre la calle Loíza y la McLaren. Se llama Academia Santa Teresita. Una escuela muy híbrida socialmente, porque allí teníamos compañeros que eran de Villa Palmera, de sectores de la calle Loíza, que eran de familias obreras. Y teníamos gente que como yo digo, serían los dueños de Isla Verde prácticamente.
habían compañeros de la familia Santiago, que son estos que tuvieron los camiones, ¿verdad? Gran amigo José Santiago Colón, ¿no? De distribuidores desde 1902 o qué sé yo, desde un año así bien antiguo, ¿eh? Esos camiones que uno ve que en el tapón y lo ve ahí Santiago. Bueno, imagínate, pues uno de los hijos de esa familia hoy en día son los que llevan la empresa todavía. Claro. Estaban ahí en la escuela, o sea, no estaban en San Ignacio, ni en St. John's o escuelas privadas que eran las que se consideraban élite, y después todavía, ¿no? Sino que era una escuela bien híbrida. Y entonces ahí los muchachos, todo el mundo se mezclaba, había muchas becas, porque el cura, ¿verdad? Que era el párroco Padre Sánchez, que hasta lo menciona aquí Pico, era un hombre de mucha, como decían, era un socialista católico para aquella época, sin ser su nombre. O sea, era una persona bien metido en la justicia social. Él tenía parte de su parroquia en Llorens, desde que fundaron Llorens. Y entonces, y allí hacía parte de su trabajo social y demás. Y entonces en Santa Teresita había una política amplia de becas y de subsidios a los estudiantes. Entonces, por eso allí, como el hombre pues cayó de ¿verdad? tan en buena estima social, que familias ricas pues tenían sus hijos allí también, algunas, las que eran de cerca de esa región cercana, entre Isla Verde digamos, al mismo Ocean Park y cercano. Y ahí estaban también la clase media, los pobres, todo el mundo junto, y con pocas conflictos crudos por esa razón. Si no, era bastante armonizada. Siempre hay alguien que resiente de alguien, siempre hay alguien que el bullying, la tortura escolar, siempre toma manera, pues, pero eso prácticamente se cuidaba. Y era diferente a escuelas, por ejemplo, que yo he visto después, ¿no? Donde becan estudiantes, escuelas élite que becan estudiantes, y entonces hasta las moscas, todo el mundo sabe quién es el pecado. Ajá. Todo el mundo sabe quién es el pecado. ¿O quiénes son los pecados? A veces, ¿quiénes son los pecados? A veces, yo me acuerdo de una escuela de esta élite, que yo me acuerdo que el único negro que había en la escuela era ese muchacho. No había más nadie, pero que casi ni morenito, así, ni un poquito de color, nada. El único negro era él. Pecado, obviamente pecado. Y entonces, pues, ahí pasa los estigmas y las cosas. En ese caso, no ocurrió tan así, porque el pecado negro era una persona de tremenda personalidad, extremadamente fuerte, era el mejor atleta de la escuela, y entonces nadie se atrevía, pues, a buscar bulla con él. Claro. Si llega a ser un flaquito, ¿verdad? Pequeñito, que no pudiera defenderse tan bien, pues hubiera estado cogiendo golpes también, posiblemente. Claro. Bueno, la cosa es que, por ejemplo, te puedo decir que algunos de los cuentos, o sea, la calle Loíza, pues por lo tanto era nuestra calle, el cine que íbamos, siempre eran de los barrios que había en la calle Loíza, cines pequeños como vecindario. Claro. Y todas las compras se hacían allí, etcétera. Es decir, colmado del señor de nene, pues era haciendo mandato todo el tiempo a mi mamá. En esos años que se caminaba comprándole más y el fiado y la cuenta, había una cuenta en la farmacia, una cuenta de ese, y ahí la apuntaban, ¿verdad? Okay. Y todo ese tipo de cosas. Entonces, los cuentos, quiero un poquito ir hacia el libro. Ajá. De los cuentos de este libro, que es el que acabo de publicar, se llama Babylon Baby. Tiene una novela corta y 9 cuentos. Pues el que es la novela corta trata sobre unos puertorriqueños en Irak, ¿verdad? Que se han movilizado a la guerra de Irak. El resto de los cuentos ocurren en Puerto Rico. Algunos en Río Piedra, algunos cambian viajan entre los lugares, pero algunos ocurren principalmente en Río Piedra, otros en San Juan y otros en Santurce. Son los 3 sitios por excelencia donde ocurren los otros 9 cuentos. Y entonces ahí está, por ejemplo, hay un cuento que se llama El Ascensor. Los cuentos son un poco como de historias un poco de
cierto suspenso y a veces un poco de horror, prácticamente. Y algo pesadillesco con estos cuentos. Como medio thriller. Son medio thriller, pero son un poquito como a veces como de como un cuento medio de horror. Algunos bordean ya el horror y otros son thrillers y otros no llegan a tanto. Qué bueno para la temporada de otoño y lo que viene a dejar. Más o menos. Sí, aunque no hay mucho ¿cómo se llama? Salvajismo. Intraterrestres, ¿verdad? Okay. O monstruos, ¿verdad? Imaginados y cosas. Como para acercarse tanto a Halloween, pero sí a las cosas terribles que a veces pueden pasar sin nada sobrenatural que intervenga, ¿no? Así que, de todas maneras, por ejemplo, el ascensor, que es un problema que le surge a un señor en un ascensor y que está en sus últimos días de trabajo en una empresa, y esa empresa está localizada en Santurce. Y entonces un poquito, el próximo, la semana después, el próximo lunes, esa empresa abría sus operaciones en Atorrey. Que un poquito retrata pues el ambiente un poco o demuestra, vamos, la situación donde tanto en el viejo San Juan como en Santurce en un momento dado estaban las oficinas principales y las empresas principales de todo, ¿verdad? Y entonces muchas de esas pues empezaron al desarrollo en Atorrey, por ejemplo, empecé a irse a Atorrey o irse a otros sectores, ¿verdad? Que no eran, o a centros comerciales, ¿verdad? Que estaban un poco desparramados por toda la suburbia y no necesariamente entonces estaban en esos, como la avenida Ponce de León de Santurce, ¿verdad? Que era lo principal acá. Y en las principales del viejo San Juan. Entonces, Amigo de qué es otro nombre o título de uno de los cuentos, y esto ocurre en Llorentor, que es plenamente Santurce. Y un poco ese cuento trata, ¿verdad?, de como los niños, ¿verdad?, en ambientes duros. A veces se da esa situación tan terrible, ¿no? De que pasan de momento de ser el nene que está en la escuela y que juega los deportes y juega al esconder por ahí, de momento pasa el tiempo fugazmente y de momento es el tirador de droga del esquina o el sicario, ¿verdad? O sea, la difícil situación social, ¿verdad?, que ocurre y cómo se manifiesta en muchos barrios de nuestra ciudad, ¿verdad? Los barrios menos, menos afortunados en términos, ¿verdad?, Sí. de riqueza, en términos de riqueza material. Como ese potencial se pierde por por ese momento que como que se pierden en el camino, básicamente. Totalmente. Hay uno que es y hay muchos esfuerzos comunitarios que están tratando de evitar eso, así que vayan a centros como el Loíza o Comunidad Lagoico, ese tipo de centros que están haciendo cosas para la comunidad, que la comunidad es muy importante, especialmente aquí para Santurce. Así es. Pues entonces, por ejemplo, hay un cuento que se llama El viaje del Colorado, que es un cuento pues bien de Santurce, ¿verdad? Y tiene que ver con un grupo de muchachos que son de la escuela hasta donde yo estudié. Okay. O sea, yo un poquito abro en algún momento yo debo saber, ¿verdad?, esa función que yo te hablé de clases sociales que se daba allí, y el hecho de que por uno de los portones a la Academia Santa Teresita, donde está la iglesia también, se entra desde la calle McLeary, que es la parte más afluente de Ocean Park, que es más de profesionales y más caras y qué sé yo, y entonces la otra puerta principal da a la calle Loíza, pero la calle Loíza de 1960, ¿verdad?, y de 65, de esa época, pues no era esta calle de que está llena de turistas como hoy, ¿verdad?, y de sitios hipster y de turistas y no sé qué. Eran negocios locales. Sino que tenía, exacto, era exactamente casi lo mismo que decir la avenida Borinquen de Barrio Obrero. Que una calle que está, como tú dices, son todos negocios locales, un poquito más grandes, un poquito más pequeños, y hay toda la pujanza esa del pequeño negocio y el revendón
Y allí no teníamos una plaza del mercado, pero había pequeñas placitas, ¿verdad? Pequeños surtidores también, donde iba la gente, o algunos venían desde acá y se surtían aquí en la plaza del mercado de Santa Lucía y bajaban hasta allá, pero estaban un poco muy lejos. O sea que había revendones y revendones, ¿verdad? Que iban, porque había colmaditos porque tenían surtido también, ¿verdad? De los plátanos que llegaban, de la legumbre y todo eso. Como también aquí pueden pasar a lo que es la placita del mercado de Santurce, que yo no me acuerdo cuál era la fundación de esta placita, pero aquí pueden conseguir, mira, que a cada rato, ya que los turistas vienen aquí con pantalones, vienen y se compran 20.000 frutas y vegetales, así que no se quede sin usted, si es local de aquí, comprar aquí, aprovechar, como también el de Río Piedras, pero ¿verdad? Venir aquí a Santurce. Pues sí, entonces, como te decía, haciendo un paréntesis un poco vuelta atrás, eh, este libro de Babylon Baby, si lo ponemos por acá, mira qué bonita portada diseñada por Adaris García, una gran diseñadora. Ha sido bien elogiada esa portada. Surge, es la primera vez que publico ficción, ¿okay? Porque yo me he dedicado siempre al periodismo. Yo empecé o sea, yo estudié bachillerato en música en la Universidad de Puerto Rico, después más tarde que me da por estudiar periodismo. Ya había hecho algunos intentos literarios en el bachillerato, en la UPR, pero nunca los publiqué y los perdí. No era una obra voluminosa, ¿verdad? Eran 2 o 3 cuentos que, como dice, lo sometí allí a concursos de literarios de la UP y entonces no me pegué ni uno, ni para ni para banca. Yo después me consolaba pensando que uno de esos cuentos era muy adelantado. Okay. Estaba yo. Bueno, así me consolaba yo. Bueno, es que no entendieron el cuento, los profesores no entienden el cuento porque están bien enfrancadas en cuál es el canon literario actual y qué sé yo. Y entonces una cosa que tal vez por yo no tener la formación en literatura como tal, pues se me ocurre a mí como lector, ¿verdad? Inventarme esto. Era un cuento que no tenía como que no tenía un final muy claro, como se determinaba, y eso de momento en el siglo XXI se convirtió en algo que estaba chévere, pero en los años 70 pues como que, pero ¿dónde está el giro sorpresivo al final que se supone que me provoque a mí el cuento? Porque este cuento como que se acaba así, no pasa demasiado, no me choca nada ahí al final, ¿verdad? Pues, ahí así es la cosa, esa es una de las características principales de Roberto Bolaño, el escritor chileno, que es mi escritor favorito probablemente, a quien yo no soñaba conocer en 1970 y pico, ¿verdad? Porque teníamos la misma edad, pero él no era famoso. Así que yo no había leído los libros de él todavía. Que apenas, bueno, él estaría empezando a escribir. Pero o sea, es bien conocido también por retar, igual que otro, ¿verdad? No es único en eso, pero por retar la visión esta de que un cuento corto tiene por necesidad que tener un giro al final y un final feliz y ciertas reglas, ¿no? Ciertas reglas, ciertos cánones. Rompió el molde. Rompió el molde. Sin embargo, curiosamente, los cuentos de Babylon Baby te vas a ver que la mayoría sí van por esa tradición. Okay. Sí, ¿verdad? Porque como tienen una estructura un poquito más. ¿Verdad? ¿El qué? Ese que tuvieran ese final así, ese. Bueno, sí, porque si tú ves que el cuento, si en la forma que tú vas ideando ese cuento, ves una trama como que es susceptible para ese tipo de desarrollo y para un final que puede sorprender o no sorprender, pero ¿verdad? Pero ¿cuál es suena, el impulso, la intuición? Suena eso, suena al final, ¿verdad? De esa forma, pues es algo que te lo va dictando más o menos ya la idea principal. No es porque yo me diga voy a hacer unos cuentos que tienen un final. Ajá, claro. O sea, de verdad que no me lo planteo. Si hubieran salido de otra manera, pues de otra manera salieron. Claro. Pero como están enmarcados un poco en ¿verdad? En este género o en este subgénero de oscuro, de la pesadilla, el destino te asalta de alguna forma a uno de los personajes o algo, pues ese género de por sí generalmente, ¿verdad? Se presta
para que los finales pues sean significativos y en algunos casos, ¿verdad? Sorpresivos. Así que por ahí yo se me dediqué al periodismo, un giro ahí que dio de estar de músico de tabernas y de cafeteatros, porque ¿verdad? También no era que yo estaba tocando en los estudios de Nueva York ni acompañando a Dani Rivera, que eso que como muchos de mis coestudiantes, ¿verdad? De aquella época que eran más precoces que yo, ¿no? Y han sido estrellas de la música. Me desarrollé un poquito tarde porque empecé estudiando guitarra clásica, imagínate tú, y después me decanté hacia la flauta. Y ya cuando decidí tocar flauta, me tuve que enseñar yo a mí mismo, sabiendo la teoría de la música, porque ya no estaba en la cuestión de la... justo estaba ya al final de la universidad y un profesor allí el que enseñaba flauta en el departamento de música de la UPR, me decía, no, ya tú eres estudiante de guitarra clásica, tú no puedes. Yo tengo una lista de espera, lo siento, no te puedes estar cambiando así. Yo, adiós, cara. Santo Dios. Entonces, pues, ahí quedé flautista autodidacta, de haber estudiado bastante en música. Y no había tutoriales de YouTube, que tenías que estar observando, ¿verdad? Y ensayando y viendo. Saber la teoría puede ayudar. Claro. Pero así las cosas. En algún momento dado me voy por la línea del periodismo. Porque me conseguí un trabajo en WKAQ Radio Rebel. Cuando era todo noticias. Ahora le llaman en inglés chatter, ¿verdad? O algo así, porque es charla, el radio de charla. Es la tendencia mayor de la estación hoy en día. O sea, son programas de foro, ya sea de comedia, ya sea de informaciones, pero siempre hay gente dialogando y hablando y analizando y comentando. Y en eso se va la radio AM hoy en día. Pero al filo de 1980 estaba la moda como no teníamos el internet todavía, y lo soñábamos muy bien, ¿verdad? Y la posibilidad de tener las comunicaciones por esa vía, pues el radio todavía sigue siendo bien preeminente, todavía lo es, imagínate. Pero en aquel tiempo, pues ya te imaginarás, radio y televisión eran muy fuertes. Y la radio era el rey de la inmediatez. Lo que es ahora un medio electrónico por internet, ¿no? Los portales por internet las redes sociales son lo que ahora, y las redes sociales lo replican inmediatamente después también. Pero los portales de internet, los que están ahí bien pendientes a la noticia, y en cuanto sucede, ya te lo están posteando por las redes sociales ellos mismos, los mismos periodistas, o en su portal, y eso sale, no sé, nos tarda 3 o 4 minutos que ya va saliendo alguna información. Hoy en día es rey de la inmediatez, y entonces ahí la radio pues, no pinta mucho en ese sentido. Por eso han muerto casi las noticias en la radio. Porque para eso están los podcasts también, etcétera. Entonces, en aquel tiempo la radio era el rey de la noticia más inmediata posible. Y entonces Noti1 y WKQ tienen sus programas de radio, de noticias. Era todo noticias. Todo noticias, todo noticias. Todo noticias. Yo terminaba un turno, ahí fue que yo trabajé de locutor. Hacer una audición, que sé que me cogieron ahí en tiempo parcial, WKQ, porque Noti1 tenía más horas, entonces estábamos hasta las 9 de la noche, las 9. Nos gusta hasta yo creo que hasta las 10 y pico a 11 de la noche casi, en vivo, haciendo turnos, y entonces después desde las 10:30 o las 11 hasta que empezaba a las 4:30 o 5 los locutores estelares, desde bien temprano a la madrugada, pues se pasaba grabado toda la noche. O sea que cuando yo llegaba a mi casa de trabajo, yo venía escuchando ya la grabación, lo que era fantástico, porque me daba cuenta, ay, mira, me equivoqué en esto. Wow, estoy gagueando cuando llega a tal parte, tengo que fluir más en esto. O sea, me podía como que autocriticar y darme cuenta, ¿sabes? En un mundo donde, precisamente por la falta de tecnología que tenemos ahora, pues no era tan fácil eso. Hubiera habido que grabarme yo para ponerme. Pero como ellos ponían el loop de la grabación, pues ahí yo me autocriticaba. De ahí salto a estudiar periodismo, me interesó por la cuestión de los medios. Y entonces hice un año de maestría de periodismo
en UPR y por ahí empecé a trabajar yo, en la prensa escrita mayormente. ¿Okay? Así que hice prensa escrita por muchos años. Ahí es que yo, estando ya a fines del siglo XX, ¿verdad? En los años 98, 99, yo había empezado a trabajar después de trabajar en varios periódicos, estaba en ese momento en el Nuevo Día desde el 97, y en la mesa de edición, que tenemos un tiempo libre por las noches, después de bregar con las noticias diarias de todo el mundo, ¿verdad? Y entonces, no sé qué pasó, que ahí yo me empecé de nuevo a añorar, a picarme el gusanito de escribir ficción, de escribir literatura, como lo había tenido cuando el bachillerato. Ahí entonces empiezo yo poco a poco a escribir cuentos, bien poco a poco, bien poco a poco, bien poco a poco. Interesante. Y de ahí salen, hay cuentos acá, de estos 9 cuentos, incluyendo la novela, de ese tiempo. Que algunos son, ustedes verán la fecha, algunos dicen año 99, otros dicen 2003, 2007, 2010, ¿sabes? Durante todo ese trayecto, es que surgen estos cuentos. ¿Dónde pueden conseguir Babylon Baby? Mira, Babylon Baby, que por si acaso es un libro en español, alguien me dijo, no sé si fue el mismo Daniel, ¿verdad? Daniel, sí. Que dijo, mira, yo pensé al principio que era un libro en inglés y dije, no, es un libro en español. Lo que pasa es que él deriva el nombre de un apodo que le ponían los soldados que están en la novela corta, le ponían a uno de sus equipos de guerra. Se le llamaban el Babylon Baby. De ahí es que va. Y esa parte es un hecho real, porque aquí se mezclan en la novela Babylon Baby, que es la primera de los relatos, van a encontrar aspectos de la realidad, una batalla que sí ocurrió en el pueblo de Nasirilla, cerca de un millón de Bagdad, una masacre que también ocurrió en ese pueblo. Esos son hechos reales. Y el aparato llamado Babylon Baby también existió y también yo lo saqué de reportajes y crónicas de la época. Así que eso es interesante saberlo. Este libro ahora mismo se está consiguiendo, deja ver que no se me pase ninguna. Está en Río Piedras, está en la Librería Mágica, está en Norberto González de Río Piedras, está en La Esquina en Río Piedras, está en Claritienda del periódico Claridad. Todo eso en Río Piedras. En Santurce ahora mismo está en The Smart Shop, que es la tienda de Dani Alfaro, que queda dentro de Centro Europa. Okay. ¿Sí? En Centro Europa, Smart Shop tiene una sección de libros. Okay. Y ella se trata de poner los autores locales, etcétera. Claro. Y entonces allí estamos también en el Viejo San Juan, estamos en Laberinto, en Atorrey estamos en Casa Norberto y en Ponce estamos en El Candil. Perfecto. Ya para la semana que viene vamos a ampliar ese número porque nos llega más libros, ¿verdad? Nos llegan más libros para poder surtir. A mí ya se me acotaron los de enviar a Estados Unidos, eso está para un próximo eso porque se ha perdido muchísimo en ventas directas hacia Estados Unidos. Qué excelente, Mario. Entonces, ahí saben dónde pueden conseguir a Babylon Baby de Eugenio. Entonces, háblame del libro que nos trajiste en los últimos 5 minutos que nos quedan. Que es un libro de Santurce, que nos había mencionado ya, de Fernando Picó. Correcto. Antes de entrar al libro de Santurce, le quería decir para todos los interesados también que el 14, presentaciones próximas de Babylon Baby. Presentaciones próximas el 14 es el sábado, 14 de octubre, vamos a tener presentación en la mágica de Arnaldo. ¿Okay? En la Torre Mágica. La Torre Mágica, que es el primer edificio en la Ponce de León del casco de Río Piedras, el icónico edificio de la Torre. De que es el edificio también de donde pintó la artista Sofía unos murales ahí. Así mismo. Y el 4 de noviembre vamos a estar en la librería de esquina, en la calle González, con el amigo Luis Negrón, vamos representándolo. Y tenemos una para noviembre 19 en El Candil. Perfecto. Y por ahí vamos a seguir. Ahí están las fechas. Para que ahí tienen fechas para que vayan y compartan con nosotros allá. Pues mira, léenos una sección. Quiero leer esta parte, les quiero leer, ¿verdad? A ustedes.
Miren qué bonito. Aquí el cine Paramount, perdón, el cine Paramount. Y me encanta porque dice, es una película de Errol Flynn. Mi mamá, que es de Manatí, pero se crió ya como desde los 8 años hasta los 20, por ahí, desde los 8 a los 19 años, en diferentes partes de Santurce, sobre todo en la misma Ponce de León, que le llevaban la carretera. Era la carretera central, la misma que llega hasta ahí bonito y hasta Ponce. Esa es la carretera más larga de Puerto Rico. Y entonces ella me contaba que iba al cine, que uno de sus tíos la llevaba, la buscaba y la llevaba al cine a ver estas películas de Errol Flynn. O sea, a los mismos cines de Santurce, era lo que existía antes. Bueno, y aquí el queridísimo, ¿verdad? Que paz descanse, el profesor Fernando Pico, tan hermosa persona y tan gran historiador intelectual. En este libro él recoge información de Santurce, ¿verdad? Pero trata sobre los años 30 a los 50, es el periodo que él cubre acá. Y las fuentes que él usa son el censo, sobre todo, pero más todavía aún el libro de novedades, que son todas las cosas que pasan que van a la policía, todas las querellas, el policía, y ese sistema sigue al día de hoy. Usted puede ver, los periodistas policíacos van y sacan su información diaria del libro de las novedades, que esto todavía se llama. Pues aquí Fernando Pico entró en el libro de novedades de aquella época y salen, ¿verdad? De ahí se cuelan realidades y cosas, ¿verdad?, que pasaban en la época. Entonces, de ahí él trata con los oficios, los diferentes oficios, profesiones, sectores sociales, toda esa mezcla tan grande que había en Santurce, que en un momento dado, antes de hacerse urbanizaciones para ricos en el área de San Juan Río Piedra, antes de eso existir, que la única que existía era Miramar y Condado, que existían desde el principio del siglo. ¿Ya? Empezaron a desarrollarse Miramar y Condado de Santurce, que eran para gente que la podían pagar, gente rica. ¿Verdad? O ricas o casi ricas, pero si no estaba más o menos ese renglón, realmente no podías comprar en Condado y en Miramar. Eran bastante exclusivos. Pues entonces el resto de la gente de profesionales y tal y qué sé yo qué, vivía cerca de la carretera, en la Ponce de León y sus alrededores. Wow. En la misma Ponce de León. Nos quedan 2 minutos, ¿okay? Por favor. Te voy a leer la parte. Mira cómo dice. Dice, por generaciones hemos repetido la idea de que el desarrollo del mercado tiende a ser impersonales las relaciones humanas. Ahora vienen los sociólogos economistas a decirnos que eso no es necesariamente el caso. Y doy un saltito y dice, para Santurce comencemos con el símbolo más tradicional, su plaza del mercado, la historia de cuya fundación e inicial desarrollo ha encontrado ya historiador en Edison Diez. Idealmente la plaza relacionaba a los productores de frutos de la tierra con consumidores urbanos, pero la plaza del mercado, además de cumplir sus funciones primarias, es desde los inicios de su historia un centro social donde se come, se bebe, en cuyos alrededores se baila. O sea que esto de que la placita es un sitio de jangueo no empezó en el siglo XXI, sino bastante tempranito en el siglo XX. Vamos a ver si nos lo dice aquí Fernando. Allí se congregan los vendedores de billetes de lotería, los boliteros, traficantes de ron de caña, pendencieros, prostitutas, limosneros, agitadores políticos, predicadores, niños realengos y agentes de la policía. De vez en cuando hay un altercado o una pelea. Cada cual tiene su rol en el evento. Unos incitan, otros aguantan, otros individuos median. Hay quienes van a llevar el herido al hospital, hay quienes van a difundir la noticia por el vecindario. La reyerta puede haber empezado por cualquier motivo, viejos agravios, nuevos insultos, pendencias de juego, celos, diferencias políticas, tropezones malintencionados, cosas de borrachos. Los entornos de la plaza del mercado son ideales para dilucidar estas pendencias. Y fíjate que no ha cambiado, simplemente se ha acervado un poco, pero se goza también acá, ¿verdad? Léenos un poquito más Ok, también es un lugar para mercadear lo hurtado, aves de corral, sombrillas, relojes, mangos, quenepa, panas, navajas de afeitar, prendas personales. Las transacciones son directas y rápidas. Muchos que no conocen el nombre del vendedor más que por un apodo, pero el cliente se ha involucrado en una red de relaciones problemáticas, lo que se habla de que había mucho pirateo en ese tiempo acá.
y había el vendedor de esquina, o sea que esto era una actividad inagotable de negocio producto, legítimo, negocio ilegal, de todo había, hasta su pelea se formaban en su revolú, toda esa vitalidad había en la plaza del mercado y estamos hablando de los años aparentemente desde los 30 a los 40. Mira qué interesante. Así que vamos a darles el último segmento del programa y concluir con ustedes este programa de Santurce en 5. Aquí tenemos Ebanistería Tu Hogar Inc., servicios de ebanistería, electricidad, plomería, jardinería, pulido de pisos, remodelación de interiores y construcción en general. Localizado en la calle Bolívar 606 en Santurce, contactar al 787-376-6233 o a escribir a dds@ebaniteriatuhogar.com. Así que le agradecemos mucho a Eugenio Hopwood Dávila por estar con nosotros aquí hoy. Así que nos vemos el próximo jueves a las 4 aquí en Santurce en 5. Recuerden que mañana viernes hay Funche Caribeño, sábado Club de Lectores y lunes volvemos en la semana con Cultura 7D. Consigan Babylon Baby, que ya saben dónde lo pueden conseguir. Así que será hasta otra ocasión. Nos vemos.